Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Bueno, hoy me siento especialmente afortunada porque cada viernes hablo con él por teléfono. Las últimas conexiones han sido a través de YouTube, pero ahora le tengo aquí en mi mesa, a mi lado. Ignacio Baquiano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Siempre es un placer escucharte y la verdad es que dan gusto siempre tus palabras. Bueno, hoy te he hecho madrugar un poquito menos, ¿no? Bueno, madrugo siempre. Es cierto que los viernes es como mi día de madrugar a las 5 de la mañana para preparar la entrevista contigo, pero la verdad es que lo hago con gusto y siempre es un placer. Bueno, ¿a las 5 te levantas los viernes? 5:27 tengo el despertador, pero casi que ya me despierto solo sin el despertador. Porque ahí tienes que monitorizar cómo viene el mercado americano, todas las claves y hacer un poquito de balance. Sí, por supuesto. Hay que valorar todo cómo ha sido la sesión, cómo fue el cierre y valorar un poco los movimientos que están protagonizando esas, preguntas, ¿no? Así que la verdad es que es un gusto y siempre disfruto ese viernes de hacer el recap de toda la semana. Bueno. Hoy vamos a mirar un poco más allá, vamos a dejarnos del día a día. Y a mí me gustaría que hoy te llevamos presentando, no sé si un año o algo así, por Leveraged Shares y la gente dirá, bueno, esto de Leveraged Shares, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿En qué son buenos? ¿Me puedes decir a qué casa representas? Sí, mira que mi CEO es español, pero vive en Estados Unidos y nuestra empresa es americana. Y él siempre me comenta un poco en los medios de España esto de leverage shares, como suena, es tan complicado casi de decir y sobre todo de entender o de visualizar para el español medio, porque es leveraje con G y shares de acciones con SHARS. La verdad es que es complicado siempre el nombre, pero bueno, ya con los medios que hay es simplemente buscarlo en el buscador y decir qué es esta empresa, a qué se dedican. Somos un emisor de ETFs. Lo que hacemos, o el ADN nuestro de inicio, fue el crear ETFs, pero apalancados y con mucha diversidad de activos, ya sean acciones individuales, materias primas, índices, renta fija. Lo cierto es que el menú es increíble y le damos al inversor la posibilidad de comprar en largo o en corto apalancado. Y esa es nuestro leitmotiv inicial. De hecho, nuestra firma, el leitmotiv es Trade with More Conviction, es decir, trading con más convicción. Y es un poco lo que nos da a conocer en mercado y por lo que nos conoce el inversor. Y esa es básicamente la empresa, ¿no? Leveraged Shares. Yo cuando oigo ETF y apalancado pienso principalmente en inversor institucional. No sé si el retail está preparado para utilizar este tipo de vehículos. Pues te diría que precisamente ha ocurrido lo contrario. Es un instrumento que, en mi opinión, sirve mucho para inversores institucionales, pero es el inversor minorista el que se ha dado cuenta de ese nicho y ese poder inversor que tiene, que a lo mejor su capital es menor que el de una institución, pero puede aprovecharse ese apalancamiento para tener mayor exposición al activo que él esté eligiendo. Y recordemos que el inversor minorista, hay un inversor muy profesionalizado, con mucha información y que por eso llega a estos activos y de pronto a los bancos españoles o brokers españoles son ellos los que le piden que tengan listados nuestros productos para poder invertir en ellos. ¿Y lo utiliza especialmente para especular, para trabajar a muy, muy corto plazo? Sí, yo te diría que es un instrumento que sobre todo ese apalancamiento hay que valorar muy bien cuándo quieres utilizarlo y pensar que no es algo a lo mejor para estar a largo plazo. Tienes que coger muy bien la tendencia que estás pensando, porque si te va mal unos días, obviamente tu capital va a verse mermado y por eso ese riesgo que hay en esa inversión. Pero sí, desde luego que hay que monitorizarlo muy de cerca y hacer movimientos a lo mejor a corto plazo de forma que no te pille a contrapié el mercado y que puedas, tener una buena inversión. Hace unos poquitos meses el Leveraged Shares lanzaba la línea Income Shares, todavía para complicar más esto de los nombres. Aquí los de marketing tendrían que hacérselo mirar. Bueno, no te creas, porque lo cierto es que los de marketing es impresionante que nuestro website y nuestro nombre sea leveragedShares.com, porque ya en todo el mundo, cuando se buscan estos términos en inglés, te sale nuestra empresa, que eso es acciones apalancadas. ¿Y qué es Income Shares que estás mencionando? Es nuestra nueva línea que lanzamos en julio, que ahí no hay apalancamiento, son Income Shares, que en inglés sería como
acciones que te dan un rendimiento y te dan un rendimiento para ellos, para nuestros income shares de forma mensual, que son ETFs o ETPs, que lo que hacen es, con estrategia de opciones, venta de puts o venta de calls, esas primas que se generan con esas ventas se entregan dentro del ETP y luego mensualmente se reparten a los tenedores, a los accionistas de ese ETP. Es algo revolucionario en Europa que hemos empezado a hacer nosotros con acciones individuales, con algo de materias primas y con índices, y lo cierto es que sí, las lanzamos en julio y ahí queríamos ser conservadores porque obviamente tú en un producto financiero tú no puedes decir esto va a rentabilizar tanto, y es cierto que las rentabilidades pasadas tampoco son, fidedignas para rentabilidades futuras, pero sí, con esos 6 meses que llevan en mercado, la verdad es que los rendimientos que están dando mensualmente son impresionantes. Bueno, ¿impresionante de cuánto? Aterrízamelo. Pues mira, por ejemplo, los que están referenciados vendiendo puts del Standard & Poor's o de las QQQs, del Nasdaq 100, ahí los rendimientos a lo mejor han sido un 35% en intereses. Esto hay que valorarlo o verlo con pinzas y informarse muy bien, digamos, en nuestra web o en webs que hay especializadas en estos productos de altos dividendos, porque obviamente el net asset value de ese, digamos, ETP se ha ido mermando un poco, pero tú has dado esos rendimientos que son rendimientos en intereses que se lleva el inversor mensualmente, con esas rentabilidades que te digo, pues a lo mejor de un 36% en reparto de dividendos. ¿Qué son las QQQs del Nasdaq 100? Bueno, las QQQs Esto me suena a baile. Bueno, es el ETF más conocido, que es cierto vale. que hay que puntualizarlo. Las QQQs es el ETF más conocido que referencia al Nasdaq 100, es decir, según los movimientos que hace el Nasdaq 100, este ETF replica esos movimientos al alza o a la baja y entonces los puedes comprar los 100 valores con una sola acción. Si te hubiera mencionado el Standard & Poor's, es el SPY, los Spiders, que son los que replican al índice SP500. De hecho, la mayoría de emisores están con acciones que están replicando a estos índices, pero esas son las más conocidas porque fueron las pioneras en referenciar a esos índices. ¿Son vehículos líquidos al 100%? Sí, los ETFs ya sabemos que son vehículos que tienen cotización al momento, que lo que hacen es replicar esas cestas existentes. Lo que hemos mencionado son de índices concretos, pero ya hay por temáticas, que te pueda ser una temática, pues por ejemplo, de inteligencia artificial o de ciberseguridad, de materias primas, de metales. Es decir, que lo que hacen es replicar esos activos subyacentes que están detrás de esas cestas de valores. Y por ejemplo, hay apetito con temas de inteligencia artificial. Entiendo que la negociación será más abultada que a lo mejor unos, no sé, de otro tipo de sectores o de otro tipo de compañías. Sí, desde luego que han estado muy de moda, sobre todo en 2024, a lo mejor 2025 sí hemos visto una ralentización de esos 7 magníficos, que por ejemplo nosotros tenemos un ETF que replica los 7 magníficos con exposición apalancada, o como mencionabas de inteligencia artificial, las 10 principales compañías de inteligencia artificial, nosotros las empaquetamos y hacemos un apalancamiento de por 3 veces de esa inteligencia artificial. Ahí te puedes imaginar que está Nvidia, por supuesto, pero también está Tesla, AMD, Microsoft, es decir, las mayores compañías en ese sector de inteligencia artificial. Y todos los emisores de ETFs te diría que tienen cosas similares porque lo que hacen es aprovechar esas temáticas que el inversor está buscando, y lo cierto es que es muy importante cómo se hace esa replicación o qué compañías estás buscando, porque al final es lo que marca la diferencia entre unos ETFs y otros. Me has hablado de un apalancamiento de por 3. ¿Puede ser de por 2, por 3, por 5? Nosotros tenemos para las acciones multiplicar por 3, por ejemplo, nuestro 3 por Nvidia o 3 por Tesla, pues replica 3 veces lo que hagan esas acciones, que son de hecho las más populares en la Bolsa de Londres, las que tienen mayor cotización son esas 2 nuestras. Pueden ser por 2 o puede ser por 1. A nivel de índices, a lo mejor tenemos incluso uno que multiplica por 5 el movimiento del Standard & Poor's y por 5 el movimiento del Nasdaq. También los tenemos en inverso, es decir, menos 5 veces. Si quieres cubrirte o pensar que el mercado va a corregir, pues puedes tener mayor exposición también a la baja. Y en renta fija también tenemos multiplicar por 5, depende un poco del activo que estemos mirando. ¿Se utiliza más para cubrir carteras o para aprovechar una tendencia de mercado? Pues yo te diría que los, digamos, en corto, a lo mejor sí los pueden utilizar inversores profesionales para cubrir una cartera. Es decir, tú tienes unas acciones en largo y estás exposición en largo y dices, bueno, pienso que el mercado va a corregir ante esta noticia, y te puedes comprar ese menos 5 veces corto del Nasdaq o del Spiders para cubrirte. O también lo puedes hacer cubriéndote con acciones, si tienes acciones de Tesla, es decir, a lo mejor corrige un poco, voy a comprar el inverso de Tesla.
Para resumir, dime, o sea, ventajas y desventajas de este vehículo, de este tipo de ETFs. O sea, que cuando has mencionado ETP es como la madre, ¿no? Y el ETF es una variedad. Sí, por hacer bien la definición, ETP es Exchange Traded Product y de ahí cuelgan variedades como es el ETC, Exchange Traded Commodity, que van referenciados a materias primas, Exchange Traded Note, que son notas que cotizan en mercado también en tiempo real, y el ETF, que son Exchange Traded Funds, que son más bien cestas de índices conocidos o índices existentes y replican esa cesta. Entonces los ETP serían todos, de hecho los bancos, brokers, simplemente ponen ETFs por simplificar, porque es lo más conocido y me habrás oído en la entrevista que muchas veces he mencionado ETF cuando en realidad son ETPs. Las ventajas de utilizar esta gama, el Income Shares de Leveraged Shares. Bueno, pues Income Shares es un producto que yo creo que hay que informarse bien de cómo funciona, porque son esas estrategias de con opciones que tú estás vendiendo puts y calls, eso te genera una prima, es decir, un rendimiento, y lo que tú haces es repartírselo a los accionistas. Es un producto más para inversores que estén buscando rendimientos mensuales, pues por ejemplo, los bonos te dan un rendimiento a lo mejor semestral o anual, y esto te está pagando cada mes. Es un producto híbrido entre renta variable y renta fija, puesto que te genera esos rendimientos. Y lo cierto es que a lo mejor lo utilizaría básicamente para un inversor que quiera rentabilizar, pues imagínate, puedes introducir 10.000 euros en ese producto, en esos income shares, y la rentabilidad que te está dando en estos 6 meses, por ejemplo, que te comentaba, por ejemplo, los del Nasdaq 100, pues te han generado 3.600 euros, que es una barbaridad. Tienes que mirar que el net asset value, es decir, el valor de esos income shares, a lo mejor se ha reducido en un 19%, que es el caso real, pero te han pagado un 36% en intereses. A lo mejor, digamos que es un producto más para el inversor que busque esos rendimientos, que quiera cobrar cada mes y que el net asset value, digamos, que diga, bueno, me va a ir mermando poco a poco, pero yo lo que quiero es una generación mensual de ingresos. Cuando yo digo apalancado, lo relaciono con alto riesgo. Sí, lo cierto es que un apalancado es alto riesgo. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo más dinero del que tú tienes en cartera. Entonces, ese por 3 que hablábamos de Nvidia o de Tesla, obviamente si corrigen esos dos valores, tu producto va a reducirse 3 veces lo que está cayendo. Si cae Tesla un 5%, el tuyo va a caer un 15%. Y con esta volatilidad de mercado hay que tenerlo en cuenta, puesto que en un día una mala noticia, como ocurrió cuando salió DeepSeek en mercado, esas noticias, pues Nvidia corrigió un 12% y nuestro 3 por Nvidia cayó un 36%. Pero, sin embargo, el que estaba en corto, menos 3 veces Nvidia, pues generó un 36% de beneficio. Estos income shares no tienen ningún apalancamiento, con lo cual digamos que esa mayor exposición a mercado no la tienes. Lo que sí estás es con esa estrategia de opciones que se llevan utilizando desde los años 1970 por los inversores profesionales, el darle la posibilidad a cualquier inversor minorista el poder utilizar esas estrategias de opciones de manera que no tenga que hacer altos costes que le daría un banco por, digamos, operar en opciones put o call. Sí, yo quiero aprender más, conocer más de vuestros vehículos, de vuestra gama. ¿Cómo lo hago? Sí, pues te diría que en nuestra web leverageshares.com tenemos un apartado que es Income Shares, o de hecho puedes ir por el buscador buscando Income Shares directamente en el buscador y tenemos la web independiente de Income Shares, y ahí vienen las que tenemos referenciadas, que son de los 7 magníficos y de Coinbase, también sobre el oro, uno referenciado sobre el oro que también genera rendimientos mensuales, y otros 2, uno de índice del Nasdaq 100, como comentaba, y del S&P 500, con venta de puts de expiración a 0 días. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde Leveraged Shares, muchísimas gracias, cuídate, y el viernes nos toca madrugón. Muchas gracias, Susana. Bueno, a mí todos los días, pero bueno, a ti el viernes un poquito más. Deseando que llegue el viernes por la entrevista y por el fin de semana. Oye, gracias, cuídate, y ahí estaremos al tanto de todo lo que vas publicando, de la información, de los webinars, y a ponernos al día y aumentar la educación financiera. Gracias, un abrazo, cuídate. Muchas gracias, Susana. Buen día, chao, chao.